Se sigue debatiendo en todos los medios de comunicación, pero también en entornos sociales por la eutanasia de Noelia Castillo Ramos, que descansa ya en paz y que en este caso es cierto que hay muchas dudas en torno a cómo se aplica esa ley de eutanasia con este caso, porque muchos de nosotros quizás pensábamos que era para otras situaciones, que quizás el caso de Noelia pedía otra cosa. Pedía a gritos mucha ayuda, y es que es cierto que muchas personas que conocemos con este tipo de trastornos que al parecer tenía esta chica de 25 años que había padecido desde hace un tiempo atrás, y que luego esto propicia que al parecer se precipite desde un quinto piso. Hay muchas cosas dentro de este caso que a muchos de nosotros creo que nos generan dudas, pero sí que es cierto que hay que decir que no se hace un seguimiento exhaustivo de este tipo de trastornos, se deja mucho al aire, hay muchas dudas sobre cómo hacer, sobre cómo tratar, sobre cómo evitar. Al final yo lo he visto con mis propios ojos y sinceramente cuando pueden ir a psiquiatra de manera que no sea, público, ¿no? Me refiero a psicólogo y psiquiatra público, pero también es difícil para familiares o amigos cercanos que seguramente deberían tener un seguimiento y saber cómo abordar este tipo de casos, ¿no? Creo que es complicado porque al final mucha gente que está cercana a este tipo de personas sufre mucho, ¿no? Porque no saben cómo va a acabar el día, o cómo va a empezar, o cómo va a ser. No saben absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo creo que el tema en torno a esta chica también tiene que ser otro. Es en torno a la salud mental, evidentemente, de la cual se lleva hablando mucho tiempo, pero yo creo que no hay ningún cambio, yo no lo he visto para nada, y mucho menos en este tipo de casos, porque estamos hablando de que con los trastornos que tenía esta chica, entonces la eutanasia está bien. Bajo mi punto de vista eso no tiene ningún sentido. Ayer en directo vimos todas las personas que pueden llegar a tener los trastornos que tenía esta chica, y la verdad es que eran como 1 millón de personas en España. ¿Realmente hay que practicarle la eutanasia a 1 millón de personas? Claro que no. Obviamente a Noelia Castillo le han evaluado 32 especialistas, ha acumulado más de 13 informes, al parecer 19 médicos, decía en el programa de Sonsoles. Tampoco sé muy bien cómo ha sido todo esto o cuáles son estos informes. Es cierto que vi una persona que decía que tenía muchísima curiosidad para ver los informes psiquiátricos donde se argumenta que tener varios intentos de vio el trastorno obsesivo compulsivo y límite de personalidad, que son síntomas depresivos crónicos que no afectarían a la toma de una decisión de una eutanasia. ¿Cómo veríamos eso? ¿Cómo iba a haber este tipo de factores que no afectasen a la hora de tomar esta decisión, ¿no? Porque es difícil, al final. Hemos visto otros casos de eutanasia en donde las personas pues no se podían mover, prácticamente no podían hablar. Esta chica estaba volviendo a andar después de la caída brutal que ella misma propicia. Estaba contenta, ¿no? En esos instantes en los que se la grababa andando nuevamente. Podía hablar perfectamente, no tenía ningún tipo de problema. Podría llegar a tener relación con su padre, con su madre, podría llegar a tener relación con toda su familia, con su abuela nuevamente, pero claro, tendría que ser ayudada por muchos profesionales que estuvieran muy atentos a su caso. Y es que yo creo personalmente, desde que una persona pide la eutanasia es porque necesita mucha ayuda, y esta chica no la tuvo. La única ayuda que tuvo es para hacerla morir. Y esto es algo que creo que no puede estar dentro de nuestra sociedad.
es mi punto de vista, obviamente iré escuchando a todo el mundo y por aquí en comentarios os iré leyendo y dando corazón de vez en cuando. Vamos a ver lo que dice en este programa, tengo mucha curiosidad porque estaba siendo también bastante polémico, ojo. ¿Fuerza más el derecho de la eutanasia o nos enseña las grietas que hay? Bueno, la ley desde luego tiene una grieta importante porque en principio este caso no se ajustaría a lo que pone la ley, a lo que dice la normativa, pero deja un... O sea, este caso ya, para empezar, lo que dice esta especialista es que no se ajusta a la ley el caso. Estaríamos hablando de un caso único, por eso es tan polémico y por eso está llegando a tantas personas. Aparte de ser una chica tan joven, ¿no? La verdad que sí, que tenía unas lesiones tremendas, que la habían postrado a una silla de ruedas, luego tuvo una paraplegia completa, permaneció ingresada en un hospital y después de este suceso es cierto que tuvo una rehabilitación muy intensiva y finalmente sí que empezó a andar, a tener ya mucho mejor aspecto en torno a esa parte, pero ella llevaba mucho tiempo diciendo que no quería... Pero ella llevaba ya mucho tiempo diciendo que no quería vivir, esto sí que es cierto, y la avalaron muchos especialistas, de ahí no podemos decir nada, pero sí que dudar un poco del método de eutanasia que se ha aprobado en nuestro país. Que es el tema del sufrimiento. Y entonces ahí es donde se ha podido acoger para conseguir que le aplicaran una eutanasia, ¿no? El sufrimiento es que es tan amplio, ¿no? Porque ¿quién no tiene un sufrimiento, ¿no? Sí. Pero el sufrimiento en sí no existe, sino que está causado por algo y ahí es donde hay que actuar. Porque esa persona ha llegado a esa situación de no querer seguir viviendo, porque morir no nos queremos morir ninguno, ¿no? Claro. Pero cuando llegas a una situación límite, pues quizás la única posibilidad que ves de olvidarte de todo lo que estás sufriendo sea desaparecer, ¿no? Y una forma de desaparecer es morir, que es el extremo, ¿no? Por eso habría que, claro, se dicen cosas de la situación de esta chica, ¿no? De su comienzo de vida con un sufrimiento por la situación de los padres, que al final se separan. O sea, su vida ha sido todo una tragedia y un drama, ¿no? La violación, el estar en un centro de menores, ¿no? Con 13 años, llegar allí con 13 años debió ser terrible, ¿no? Bueno, ha sufrido mucho, pero desde el principio habría necesitado una persona que estuviese a su lado y que fuese mirando de ella, ¿no? Acompañándola en esa situación. Sí, a ver, yo como el caso de esta chica he visto muchísimos y algunas personas que a día de hoy tienen una vida bastante digna, sinceramente. Entonces... creo que se han fallado muchísimas cosas para que llegue al final de la vida de esta persona. Es donde quiero yo llegar, María Dolores, porque esto es un fracaso de la sociedad en general, empezando por la familia y ya no por la separación, porque hay muchos padres separados, pero desde el momento que te arrancan a una hija, queda en un centro de acogida y... Es cierto que la separación de los padres a algunas personas les choca tantísimo que no lo pueden superar nunca en la vida. O sea, es algo que realmente he visto a lo largo de los años en muchos conocidos o amigos que he ido teniendo a lo largo de la vida, que he visto que la separación de los padres a edades tempranas es algo que a lo largo del tiempo les sigue mellando, ¿no? Es tremendo eso. Digamos, el Estado no puede ver esa vulnerabilidad, a partir de ahí todos fallamos. Sí, todos fallamos. A mí me llamaba la atención viendo la noticia que ayer era en todos los medios, pues que había gente, ¿no? Como que daba un paso al frente de quererla ayudar, pero ¿dónde estaban todas esas personas en el momento que las necesitó? Tampoco era algo público su situación. Se hizo público cuando su padre puso todos los medios para que este fin no llegase. Pero antes no se sabía de ella, es una persona anónima como somos la mayoría de la gente.
Claro, no se podía ayudar, pero sí tenían obligación los profesionales que han estado junto a ella, pues en ese centro de menores, para estar ahí y oírla, ¿no? Cuando estamos en una situación límite, por el motivo que sea, necesitamos que alguien nos escuche. No que nos cuenten lo que tenemos que hacer, sino que nos escuche, ¿no? Y sentir afecto de esas personas que están ahí cercanas a nosotros, ¿no? Faltan Bien. tantos datos para poder hacer una valoración real, ¿no? No sabemos, Bueno, ¿no? No sabemos. de momento me quedo con lo que dice usted, una reflexión por parte de... Ari, también atacar a la familia, me refiero a día de hoy, por los supuestos problemas que tenía y demás, se ve claramente en la entrevista de esta chica que hay en muchas ocasiones que, bajo mi punto de vista, miente. Pero esto no lo estoy diciendo para como atacarla después de pedir la eutanasia o algo así, sino que realmente se nota que no tenía ayuda, que ya no la quería y porque no había un seguimiento exhaustivo de su caso con anterioridad. Y yo creo que desde que se diagnostica ese trastorno, me parece que hay otros casos que deberían tener menos recorrido y este tipo de casos mucho más. Mucho más porque sabemos que la mayoría de ellos, o un porcentaje muy elevado, tienen ideaciones de accidentarse, intentos de en muchísimas ocasiones. Y es algo muy complicado de vivir, de tener, y aparte para los familiares también lo es. O sea, es que mucha gente le estamos diciendo como, no, el padre, qué malo es, que no quisiese esto, que no quisiese lo otro, o que un día dijese una cosa u otra. Es que al final eso es convivir con este tipo de trastorno. De todos, ¿no? Porque si Noelia hubiese alcanzado su objetivo en el año 2021, al tirarse de ese quinto piso, pues a lo mejor hoy, a lo mejor no, seguro no hablaríamos de ella. Ese es el problema. Todos y todas, de ayudarla y decirla, tienes una vida por delante maravillosa para seguir estando guapa, no hoy, que es el último día, sino el resto del tiempo, y vamos a ayudarte con todo, farmacopea, ayuda psicológica para que puedas tirar para adelante. Quiero contar porque cuando entrevistó Sonsoles, a la que felicito y doy la enhorabuena porque he conseguido esta entrevista, esta exclusiva de Noelia, que ha querido hablar para su programa, hubo personas que me llamaron, entre ellas el responsable de la Fundación Integralia, que me decía, nosotros tenemos Noelias, tenemos niñas que han sufrido también abusos sexuales, que se han intentado suicidar, que han perdido las piernas, en caso de una que había sido atropellada por un tren. Dice, y quieren vivir. Y tenemos que contar también casos en positivo, porque hay otras niñas que han pasado por un trance tan doloroso, por el mismo calvario que Noelia, y han decidido seguir con su vida, y ahora están teniendo pues, vidas duras, pero felices. Chema. Bueno, pues la verdad es que estaría muy bien también que expusiesen y que contasen esos casos. Sí, yo ahora ya es el caso que estamos tratando, pero ya nos lleva a hacer consideraciones generales sobre la eutanasia y los procedimientos para alcanzar la eutanasia. Y algún compañero de mesa ha utilizado la palabra frivolidad. Entonces yo lo que quiero decir es que el sistema establecido en nuestro país es un sistema de absolutas garantías. Son entidades, instituciones, tribunales médicos, tribunales judiciales los que se pronuncian al respecto. Que todo haya fallado para que esta criatura haya llegado a esta situación, eso es una evidencia, pero en el trámite y en el procedimiento que se sigue para ejercer el derecho a la muerte digna, creo que no hay ninguna frivolidad. Bueno, pues los 2 años que Noelia ha estado luchando para llegar al día de hoy han sido sobre todo una batalla contra los recursos que el padre iba presentando en distintas instancias. Todos los tribunales han ido dando la razón a la joven. Vamos a repasar ese periplo, Lorena. Todos, Susana, en todas las instancias. Vamos a verlo. Hay una fecha clave, es el 4 de octubre del año 2022. Ese día es cuando Noelia intentó quitarse la vida después de sufrir una violación múltiple. Ese intento de suicidio, como ya hemos contado, la dejó parapléjica. El 10 de abril del año 2024 solicita formalmente esa eutanasia a la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que el 18 de julio de 2024 Bueno, es que si os fijáis no ha pasado ni 2 años desde que ha pedido la eutanasia, y para mí las evaluaciones que deberían tratarse desde ahí. Y aparte, si vemos todo su caso
en redes sociales, o sea, los vídeos, las fotos que sacaba con su padre, realmente desde la pedida de la eutanasia sigue teniendo un montón de vídeos con el padre, ¿no? Entonces muchas cosas que dice en torno a relaciones sociales se nota que no son ciertas, pero con esto no es un ataque a ella, sino un ataque a que no nos podemos creer todo de la versión de lo que le sucedió a esta chica, porque según su versión debería haber al menos 8 personas condenadas de un delito muy grave en su contra. Unas 8 personas. A ver, es difícil que esto sea cierto. O sea, si no hay absolutamente nadie condenado por lo que ella cuenta, es que en un gran porcentaje, bajo mi punto de vista, tiene que ser mentira. Y esto sucede un montón en este tipo de trastornos, que al final se inventan una cosa en un momento dado, y cosas muy graves se inventan, y al final llevan hasta el final ese tipo de cuestiones, ¿no? Y esto hay que intentar, o sea, de manera psiquiátrica, ver estos puntos y si realmente estaba diciendo la verdad en algunas cuestiones, que yo la verdad lo pongo en duda por el trastorno justo que ella tenía, si podía haber sido padecido también de otras cuestiones anteriores, de su niñez, de su adolescencia, pero que ya las cosas que cuenta cuando es mayor, del novio, etcétera, bajo mi punto de vista, yo hasta que muestren alguna prueba o algo que pueda evaluarse, ¿no?, de manera social, yo de primeras no me lo creo. Unanimidad falla aceptar esa solicitud. Importante, unanimidad de la comisión. Primera unanimidad que recibe Noelia. 1 de agosto de 2024, la previa del día elegido para proceder a la eutanasia, un juzgado lo paraliza por el recurso presentado por el padre de Noelia, que estaba representado y está representado por abogados cristianos. Meses después, el 4 de marzo de 2025, Noelia ratificó su decisión ante el juzgado. Otra fecha clave más, 17 de marzo, la jueza autorizó la eutanasia y concluyó que el padre no estaba legitimado para actuar en nombre de la hija. El padre volvió a recurrir a una instancia superior. Así ha pasado por diferentes tribunales, como os estaba contando, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, después al Supremo, elevó la causa al Constitucional, para terminar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que esta misma semana, 24 de marzo, ha decidido paralizar la eutanasia de Noelia, como había pedido su padre, y nos ha situado en el día de hoy, Susana. Bueno, pues este caso ha saltado ya a la política, ¿eh? Con este mensaje se posicionaba en contra Santiago Abascal. Sí, vamos a ver, este es el mensaje que dejaba el líder de Vox. Dice que hace de esta interpretación del caso: el Estado le quita a una hija a sus padres, los menas la violan y la solución que le da el Estado es suicidarla. La España de Sánchez es una película de terror. Claro, esto merece un comentario aparte en la mesa. Este es un caso que ha saltado las fronteras de España, porque fíjate el mensaje que ha dejado el presidente. La verdad es que a nivel político meter este tipo de casos a mí me parece una tontería el tuit de Abascal, sinceramente. El presidente de El Salvador, Bukele, ha dicho: este es el fin de las organizaciones de derechos humanos. Vean todo el caso desde el inicio hasta el final, que pretenden. Cada uno de los pasos es parte de la tutela de derechos humanos conseguida con sus luchas y conquistas. Susana. Bueno, pues has exclamado cuando has escuchado el mensaje, el tuit de Abascal. Igual que tengo el desgarro, porque yo no puedo entender que no seamos capaces de darle una vida a una cría con 25 años para que vuelva a empezar. Y yo que he defendido siempre la muerte digna, para mí esto me está suponiendo una contradicción interna, no lo llego a entender. Para mí también, la verdad, ¿eh? O sea, yo, si os digo la verdad, yo estoy a favor de la eutanasia en muchos casos. De hecho, había visto ya varios en los cuales, bajo mi punto de vista, estaba bien aplicada y lo entendía perfectamente, pero en este me cuesta muchísimo, la verdad. Lo que ha hecho... A ver, y otra cosa es que si la chica estuviese parapléjica no podría hacer absolutamente nada de lo que ha salido en los vídeos, ni subir ninguna escalera, ni volver a andar, nada de eso. La verdad es que ha sido un milagro prácticamente que haya sobrevivido a esa caída e incluso que haya podido volver a andar. Si ha conseguido ese milagro en tan poco tiempo, ¿por qué no van a conseguir? Con tan solo 25 años, tenía toda una vida por delante. ¿Cómo no van a conseguir, vamos a decir, no un milagro, sino
con mucha ayuda, que pudiese volver a tener una vida normal, entre comillas, una vida digna, como llevamos diciendo estos días, ¿no? No hay derecho, es decir, no hay derecho que tú en el grueso, en trazo grueso, en un tuit, digas todas esas mentiras. Primero, esta chiquilla no se la quita el Estado, su madre, al que fallamos el sistema y fallamos las instituciones, se queda en la calle con 3 hijas. Y ella le pide al Estado que acojan a su hija y que la recojan porque el padre presuntamente es alcohólico y vive entre ratas esas niñas. Y lo que no puede ser que una cría llegue a un centro de acogida y no esté protegida. Pero ese mensaje es mentira de inicio al final. Y los políticos tenemos una dosis de responsabilidad con la sociedad que de verdad no la estamos ejerciendo. No podemos utilizarlo todo de esa manera. Cuando podamos, compañeros, a mí me gustaría escuchar al padre, porque efectivamente aquí la figura del padre es... Sí, pero de un lado y de otra, también te digo, o sea, ya sea de derechas, izquierdas, centros, o sea, estamos utilizando el caso de esta chica de una manera terrible. Es interesante. Por eso he dicho presuntamente. La madre ha apoyado a Noelia en todo ese proceso, el padre no. Noelia dice, mi padre es un capellitas, pero nunca ha estado, nunca ha sentido su cariño, su amor. Mi padre no me quiere. Ha recurrido ahora a la Asociación de Abogados Cristianos con la que pretendemos hablar en los próximos minutos, ¿no? Y me gustaría que escuchásemos al padre porque... El único que quería salvarle la vida era el padre, ojo. Que, claro, es que la respuesta de Noelia al padre ha sido durísima. Cuando tengamos esas declaraciones del padre OK Diario, por favor, me lo decís. Porque parece ser, Susana, que el padre ha atravesado por un proceso de rehabilitación. Claro. Aquel hombre que tenía una serie de experiencias personales también trágicas, porque cualquier adicción hasta esos niveles es trágica. No sabía. Ahora, que es otro hombre, tiene otra mirada. Y con esto no estoy justificando nada, porque aquí la víctima era esa criatura que ha tenido que sobrevivir, y en este caso casi duele decirlo, a circunstancias extremas, tremendas, en las que, y estamos toda la mesa de acuerdo, no hemos sido capaces de dar respuestas. El padre también tiene derecho a salir del infierno y tener segunda oportunidad. Es otro hombre. Pero para mí el centro es ella. Y ella, yo no puedo creer hoy que no seamos capaces en un país como el nuestro de darle una segunda oportunidad a una niña como esta para que vuelva a empezar y que el final sea que tenga que acogerse a la ley de muerte digna que siempre he defendido, pero que nunca imaginé que me iba a encontrar la paradoja de un caso como este. Porque no hay una respuesta a esta cuestión. Y además a mí me gustaría poner el acento en lo inteligente que es Noelia, a la que hemos conocido ahora en unas cuantas declaraciones en la entrevista de Sonsoles, pero qué inteligente cómo nos pone a todos ante el espejo, maquillándose, diciendo yo me maquillo, con esa serenidad que nos deja a todos. Pues escucha lo que tiene que decir Noelia sobre su padre, insisto, en el programa Y ahora Sonsoles. Bueno, no podemos colocar partes de la entrevista de Sonsoles, pero sí que vamos a ver lo que decían los abogados del padre de esta manera, esta Fundación Española de Abogados Cristianos, que decía que evidenciaban que el problema de fondo era psiquiátrico, que por eso lamentaban que Noelia no estuviese siguiendo ningún tipo de tratamiento psicológico o psiquiátrico antes de autorizar esa eutanasia, que estábamos ante un vacío legal gravísimo, que se ofrecía el accidentarse sin haber intentado curarse. Es tremendo las cosas que están diciendo esta gente, porque dicen que con este escenario creen firmemente que no se podría hablar de una decisión plenamente libre, sino de un sistema que permitiría una muerte sin haber garantizado previamente todas las alternativas de ayuda. Esto podría suponer un peligroso precedente. Y también hicieron hincapié en que el padre de Noelia, del cual estaban hablando justo ahora, estuvo a su lado durante todo el proceso y luchó en los tribunales para salvar su vida. Es verdad que el padre estaba todo el tiempo, o sea, salía en los vídeos, él mismo grababa vídeos de ella, o sea, realmente se está mintiendo mucho con el padre. Y creo que estaría muy bien que saliese a hablar el padre de esta chica, porque no sabemos cómo ha pasado, ¿no? todo este tiempo, que debe de ser bastante complicado también, ¿no? Y bueno, así intentaba decir que estábamos ante un vacío legal muy grave y que obviamente el padre quería paralizar esta eutanasia y finalmente no se ha conseguido, ¿no? El objetivo era que su hija no se sometiese a la eutanasia. Hablaba de las dos figuras. Aunque justo hace bien poco, hace unas horas, teníamos justo lo contrario, ¿no? Que forma parte un poco del trastorno que tiene Noelia, tiene relaciones conflictivas con varios miembros de la familia, que han ido subiendo y bajando de nivel.
En la última sí, la ha cogido bastante con el padre, sobre todo porque el padre ha llevado esta lucha jurídica y ella lo ha entendido pues como una lucha en contra de su decisión. Es lógico. Es que entendéis que realmente hasta el último momento con el padre se llevaba genial y hacían vídeos y de todo y grabándose y todo eso. ¿Por qué? Por culpa de ese trastorno, porque ella parece que había dejado ya la medicación y porque no tenía un seguimiento adecuado. Y obviamente al final lo había tomado con el padre, ¿no? Porque él no quería que su hija falleciese de esta forma, no lo quería. Y para mí es una opinión totalmente respetable la del padre. Entenderlo, bueno, el padre lo asume. En principio sí que quiero decir que más allá de las desavenencias familiares, que son evidentes, su matrimonio, recordemos que se separó en su momento, ya se divorció, ellos, los dos, sí que estaban de común acuerdo en contra de la eutanasia de Noelia y se han mantenido bastante unidos hasta hace relativamente poco. Entiendo que el padre ha seguido batallando en los tribunales, sí, y la madre ya se ha apeado de esa batalla legal sabiendo que lo tenían perdido, ¿no? Que Noelia ya estaba cansada y quería sí o sí morir. Bueno, lo que es la batalla legal propiamente la ha llevado sobre todo el padre, porque ha sido el principio el que se puso en contacto con nosotros, al que hemos representado. La madre estaba siempre al corriente, pero no formaba parte, digamos, del procedimiento. Ustedes han publicado esta imagen de Noelia en redes sociales. Noelia subiendo escaleras, se levanta, se maquilla sola, pero mañana va a recibir la eutanasia con tan solo 25 años. Es devastador. Una vez ya todos los tribunales han reconocido el derecho de Noelia a morir y comentado, como hemos comentado en la mesa, que a Noelia le ha fallado todo el mundo, le ha fallado el sistema, pero también su propia familia. ¿Qué tiene que decirnos respecto a sus circunstancias personales y familiares? Porque todo apunta a que ella procede de una familia desestructurada y tiene muchas quejas, insisto, con el padre, que por un problema de alcoholismo, Noelia entiende que les abandonó. Mira, bueno, no estoy viendo las imágenes porque estoy por teléfono, pero bueno, me las imagino. Y efectivamente, Noelia es una gran víctima, es lo que hemos defendido desde el comienzo. El padre ha tenido problemas, como bien dices, obviamente de esos problemas él obviamente no se enorgullece, pero él también es un enfermo y ha sido víctima también y ha pasado por lo suyo. La madre también ha tenido problemas, yo por supuesto que no diré cuáles, pero también. Sí, uno a lo que dices, Noelia pues ha sufrido mucho, ha sido una víctima de todo esto, no encontró las mejores circunstancias y además pues mucha gente por el camino la ha fallado, entre ellos por supuesto la Generalitat y entre otras cosas lo que nosotros hemos solicitado siempre es que era muy importante para Noelia haber recibido en su momento la ayuda y el tratamiento necesario y creemos que aún está a tiempo, lo creemos firmemente y nuestra lucha es esa. Y parte de la lucha del padre también, viene un poco de que él es consciente de que ha cometido errores, pero quiere enmendarlos y quiere hacer las cosas de la mejor forma posible. Pues igual ya es demasiado tarde, José María. Sí, al final fue demasiado tarde, totalmente, como dice aquí Susana Griso, porque lo que decía este abogado de que aún querían poder ayudarla y al final no se pudo conseguir. Tristemente, que descanse en paz esta chica, así lo vamos a decir siempre. De hecho, vamos a terminar este último live con la imagen de ella y la abuela aquí. Vale, vamos a ponerlo aquí un poco en grande. En que, claro, ella decía algo así como... la abuela decía: te quiero, mi niña, algún día volveremos a estar juntas. Escalofríos, la verdad, con este tema, con estas cosas y la verdad es que Dios la cuide a esta chica.